Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más en nuestro canal Incubadoras Caseras. En el vídeo de hoy creo que vamos a traer cosas interesantes. Te las digo desde este mismo instante para que veas qué es lo que puedes encontrar si decides quedarte con nosotros. Primero, vamos a presentarte los componentes que nos servirán de prueba para los próximos vídeos. No es otra cosa que un controlador de temperatura y también un vaporizador para conectárselo a ese controlador de temperatura y que puede ir muy bien para incubadoras caseras en lugares donde tengan problemas para elevar la humedad o tengan problemas para controlarla y mantenerla lo más estable posible, sobre todo en zonas donde cambia mucho la humedad relativa durante el día y durante la noche. Vamos a ver estos dispositivos que nos han llegado esta semana y digamos que es una primera toma de contacto. Después nos quedaremos con un vídeo. Ya hace tiempo un compañero nos enviaba una duda donde decía que su incubadora tenía muy buenos porcentajes de eclosión de huevos con diferentes especies, pero con las gallinas de Guinea no. Entonces, hablando con él y demás, pues llegamos a la conclusión de que posiblemente fueran los huevos, que cambiara de persona que le facilitara los huevos de gallina de Guinea, a ver si así conseguía buenos resultados y quedaba demostrado que era problema de los huevos y no de la incubadora. Nos volvió a enviar vídeos, vamos a ver qué ocurrió y lo vamos a compartir también con vosotros. Y por último, aquí en Marchena se ha celebrado el concurso de canaricultura, una nueva edición. Hemos ido allí y hemos grabado pues no solo lo que es la instalación donde se celebra cada año, sino también un montón de los ganadores en las diferentes categorías, para que si te gustan los canarios y otras aves puedas tener una idea de la calidad de lo que había allí, de los ganadores del concurso. Todo esto formará parte de nuestro vídeo en el día de hoy. Vamos a empezar por el vaporizador, así tal cual nos llegaba en esta caja. Aquí tenemos lo que es el vaporizador, ¿veis? Esto tan pequeñito, pues supuestamente nos hará subir la humedad. Aquí, esto que veis aquí, es un disco cerámico que es evidentemente lo que se calienta y produce la evaporación. He estado mirándolo por distintas páginas de venta online y demás y los venden suelto también de diferentes diámetros. O sea que si algún día por casualidad se quema, pues aquí tiene una ranura por donde se quita esto, se desenrosca y se puede sacar el disco cerámico, digamos que es lo que calienta, y podemos reutilizarlo si precisamente es eso lo que falla. Y aquí tenemos el alimentador, aquí tenéis el conector que trae para poder conectarlo a 220 voltios, que es la tensión que tenemos en nuestros hogares, y para transformarlo aquí tenéis pues las características de este dispositivo a una alimentación de 24 voltios que tiene, imagino, este cacharrito. El alimentador soporta pues 1 amperio, que yo creo que esto consumirá bastante menos y evidentemente tendremos tiempo de experimentar con él. Yo tengo ganas ya de hacerlo para ver qué tal va. Evidentemente esta parte es la que va sumergida en el recipiente del agua y conectada pues a su fuente de alimentación. Lo ponemos aquí aparte, ahora lo meto en la cajita. Y lo otro pues es el controlador de humedad. Ya os lo anunciábamos, lo voy a desliar para que lo veáis, no tiene mayor historia. Aquí lo tenéis, el XHW3005, un controlador de humedad que también, para tener más información, he estado investigando por ahí, mirando pues esquemas y también algún que otro vídeo por ahí en YouTube. Y pues bueno,
ya veremos cómo se conecta y cómo va, ¿veis? Con su sonda, y aquí evidentemente para meterle 220 voltios y conectarle en la otra parte pues el vaporizador para que controle la humedad. ¿Veis? Lo hay de diferentes voltajes, de 12 voltios, de 24, y aquí está marcado el que nosotros hemos comprado, lo voy a acercar, de 220 voltios. De lo demás no te digo nada porque evidentemente a día de hoy no manejo muy bien el chino. Pero, repito, vamos a ver cómo se comporta este equipo que hemos comprado. Lo vamos a ver porque lo más seguro que cuando nos metamos ya en la construcción de otra nueva incubadora casera, pues ya que lo tenemos, pues posiblemente lo conectemos por hacerla más completa, ¿no? Queremos hacer cositas diferentes y evidentemente eso pasa por hacer incubadoras que a lo mejor no sean tan normales, entre comillas, porque me gustaría adaptarle cosas nuevas como ya hemos hablado otras veces. Cámara de vídeo para ver lo que pasa en el interior desde nuestro teléfono móvil, o enchufes inteligentes para poder voltear los huevos también desde nuestro teléfono móvil desde cualquier parte, ¿no? Pero ya lo iremos viendo. Hoy he querido presentaros estos dos componentes. Os dije la semana pasada que si llegaban pronto pues ya estaríamos probándolo en el día de hoy. Llegaron pronto, pero lo que sí es cierto es que el que no ha tenido tiempo he sido yo. Me ha venido una semana complicada y bueno, pues por lo menos os los presento. Bien, ya habéis visto estos dos dispositivos que nos van a ocupar durante un par de semanas, calculo, para conocerlos a fondo y después para probar el conjunto de este equipo, a ver qué tal se da, a ver si realmente podemos controlar con estos dos la humedad relativa en una futura, quién sabe, incubadora casera que hagamos aquí en nuestro canal. Ahora a continuación, pues lo que os decíamos en la introducción del vídeo, un compañero, Daniel, de Argentina, nos hacía llegar pues una duda con una incubadora que le iba estupendamente y que había sacado un montón de pollitos de diferentes razas. Tenía el problema que las gallinas de Guinea se le resistían. Entonces, pues hablamos con él y llegamos a la conclusión, siempre en teoría, de que el problema podría ser que los huevos no llegaran en las mejores condiciones. Entonces este hombre, también hablé con su mujer en alguna que otra ocasión, nos decía que tenían posibilidades de conseguir huevos de gallina de Guinea de otra parte, y así lo hizo. Hizo una incubación, le dijimos que la compartiera con nosotros si no le importaba, y es precisamente lo que vamos a hacer ahora. También compartirla contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Antonio? Mire, estos son los pollitos que nacieron. Estos son los pollitos que nacieron. Que yo, la otra filmación, fíjese que se ve los huevos ahí. Y de 16 huevos, nacieron 12. Nacieron 12. Mire. Mire. Estos son los que fallaron, mire. Estos 3 fallaron y algunos que tuve que tirar. Mire. Y estos son los huevos de ñandú. Estos huevos de ñandú que puse, mire. A esto es la fecha. La fecha. Y estos son de la Guinea. De otro lado trajimos huevos de Guinea. Que ya están naciendo también. Ya nacieron 4 de estos. Ya nacieron 4. Hay algunos que están picando. Algunos más. Así que fíjese, el problema de los huevos nomás se ve que eran. Porque ¿cómo puede ser que esto, mire, ahí se ve, mire, que está picando, mire, la Guinea. Entonces era problema de los huevos nomás, porque le están naciendo, así que y bueno, yo que le quería mostrar de lo que nacieron. Mire, esto los huevos se trajo de la granja, trajo una señora, fue a comprar en la granja.
y nacieron bastante, quedaron 3 nomás, 3 huevos ahí. Ahí está, mire, para que vea todo lo que nacen. Bueno, muchos saludos y yo soy Daniel Machuca, desde Argentina le estoy hablando. Mire, don Antonio, me olvidé de mostrarle la cáscara, mire. Mire la cáscara, veo cómo nacen, mire. Mire cómo nacen. Mire, sin ayuda, sin nada, mire. Acá está la cáscara, mire. Mire, sin ayuda, sin nada. Y acá les voy a mostrar los huevos que saqué de la guinea que trae mi hija del campo, la que no nacen. Mire, acá estos son los huevos que sacamos, mire. Sacamos entre anoche y hoy terminamos de sacar todo. No quedó ninguno en la incubadora. Porque estos son todos que no tienen nada adentro. Ya por último, estos días aquí en Marchena se ha celebrado una nueva edición del concurso de canaricultura Villa de Marchena, evidentemente. Hemos estado allí y hemos dedicado unos minutos a grabar unos planos de la sala para que os hicierais una idea de los pájaros que había allí. Normalmente suele haber en torno a 1000. La verdad es que este año no nos hemos enterado bien de cuántos ha podido haber, pero prácticamente por el estilo, ¿no? Esa cantidad aproximadamente, ¿no? Hemos grabado las calles donde estaban ubicadas las jaulas para que os hagáis una idea de cómo es aquello. Y después hemos cogido y hemos grabado pues los primeros puestos en diferentes categorías. No en todas, seguro que algunas se nos habrá pasado, pero ya digo, la mayoría de los ejemplares ganadores clasificados en primer lugar en esta nueva edición. Con este vídeo finalizamos por hoy, como cada sábado en esta cita que tenemos entre vosotros y nosotros aquí en Incubadoras Caseras. Comentaros que ya sabéis que los domingos de 9 a 9:30 aproximadamente solemos hacer directos. Lo estamos anunciando pues como hoy en redes sociales y demás, pero que si no pasa algo, digamos, importante, Dios no lo quiera, nosotros estamos en directo los domingos de 9 a 9:30 de la noche, evidentemente, hora española. Así que buen fin de semana a todos y un saludo. No, es con batería.
si va ahí, usted es un libro ahí,